nos dan la oportunidad de compartir, pues es un honor. Y bueno, vamos a estar continuando con los estudios de Juan. Entonces el versículo que continúa con Juan 2:24, vamos a leerlo, por favor. No sé si lo pueden poner en pantallas. Juan 2:24. No lo veo aquí, entonces lo voy a buscar yo por mi cuenta, pero si ya está en pantallas, pueden verlo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, bueno, si recordamos un poquito, el versículo 23 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, este versículo nos da pues una proyección, un entendimiento importante de quién es Dios, de quién era Jesús y de cómo Jesús conocía el corazón de los hombres. Ahora, la palabra fiar viene del mismo griego que ya hemos estado estudiando, que es pisteu. Y el sentido en que le da a este texto es que no se ponía al cuidado o la protección de ellos. Es decir, Jesús no confiaba que aquellos hombres que creían en Él solo por los milagros que habían visto fueran a cuidar o protegerlo a Él. A diferencia de cuando nosotros hablamos de tener fe en Cristo, estamos diciendo que vamos a poner nuestra vida al cuidado de Él y vamos a confiar plenamente en Jesús. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en Cristo, debe de ser que es una fe que va ligada firmemente a creer que Jesús es mi Salvador. La palabra fe o la palabra creer debe de llevarnos a reconocer plenamente que Jesús es nuestro Salvador. Los hombres que creyeron en este pasaje en Jesús creían por causa de las señales, no creían precisamente en que Él fuera su Salvador. Recordemos que todas las veces que vemos en los evangelios que los fariseos querían matar a Jesús, es porque Jesús realizaba acciones o decía cosas que solamente le corresponde a Dios decir o hacer, ¿no? En uno de los milagros donde vemos que levanta un paralítico, Él no le dice levántate y sé sano, le dice tus pecados te son perdonados. Por eso los fariseos reaccionan diciendo blasfemia. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando Jesús hacía ese tipo de declaraciones, los fariseos lo tomaban como blasfemia, pero esto era parte de que entendieran que Jesús era el Mesías. Entonces, los judíos o los fariseos, al estudiar la Biblia, no eran extraños a los milagros. El Antiguo Testamento está lleno de milagros. Vemos bastantes milagros a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús solo venía y hacía milagros, pero no decía o no se presentaba como Dios, no lo iban a reconocer como el Mesías. Por eso, muchos lo creían como un profeta, como un maestro. De hecho, parte de esta dilema que les presentaba Jesús, hubo que varios se le acercaban y le decían: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, cuando Jesús se presentaba delante de los hombres con estas señales, mostraba que venía de parte de Dios, pero lo que decía Jesús llevaba a los fariseos o a los judíos a tener que decidir o verdaderamente Él es Dios o lo que está haciendo quién sabe de dónde es, porque lo que dice, si no es Dios,
es blasfemia. Entonces, por eso fue lo que llevó a que trataran y buscaran y eventualmente tuvieran éxito en matar a Jesús. Por eso lo odiaban tanto, porque sus palabras o lo que decía, si no se le reconocía como Dios o como Mesías, era blasfemia. Por eso se enojaban tanto con lo que Jesús predicaba. Por eso cuando Jesús ahondaba o explicaba los mandamientos de mejor manera, se sacaban de onda, no lo aceptaban, no lo creían. ¿Por qué? Porque la predicación de Jesús la predicación de Jesús combinada con los milagros y las señales que hacían, los llevaba a confrontarse de que quien le prestara atención verdaderamente entendiera que Él era el Mesías. Ahora, en este pasaje se nos dice que ellos creyeron en su nombre por las señales, no precisamente porque entendían quién era el Mesías, ¿no? Entonces, el ministerio de Jesús estuvo cargado, y cada vez que tú veas que los fariseos se enojaban por algo que decía Jesús, era porque Él se estaba atribuyendo algo que solo le correspondía a Dios, a nadie más. Y el rollo era, o lo difícil era, o por lo cual ellos no arremetían contra Jesús inmediatamente a apedrearlo como hubieran hecho con cualquier hereje en su momento, era porque los milagros y las señales que Jesús hacía respaldaban que Dios estaba con él. Por eso le tenían miedo a la gente, porque como la gente, a lo mejor con menor entendimiento, veía que hacía señales, entendían que esas señales venían de Dios, aunque a lo mejor su teología no los llevara a entender que lo que estaba diciendo Jesús era algo que se le atribuía a Dios, o a lo mejor sí lo entendían, pero al no estar tan ensimismados en su idea o tan cuadrados en lo que ellos pensaban, les era más fácil aceptarlo. El punto es que no solamente Jesús vino a hacer señales, porque si no hubiera sido cualquier profeta. Vino a salvar a la humanidad, vino a entregarse y a morir por nosotros. Esa es la obra completa que Jesús vino a hacer. Jesús no vino solamente a hacer señales, milagros, prodigios o dejar una buena enseñanza. Vino a cumplir las profecías que ya se habían dado acerca de Él. Ese es el objetivo por el cual viene a la tierra, y esa es la razón por la cual debemos de creer en Jesús. Debemos de creer que Él es nuestro Salvador, debemos de creer que si ponemos nuestra vida en sus manos, Él cuidará bien de nuestra vida, Él nos guardará en completa paz, Él será nuestro buen pastor. Eso es lo que debemos de creer. No solamente debemos de creer en Jesús por los milagros que puede hacer. Y tal parece que esta era la situación de estos hombres que se nos menciona en Juan. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. A todos nosotros, creo yo, nos molestaría la gente interesada. Cuando alguien te busca solo por lo que puedes sacar de ti y no por verdaderamente quien tú eres. Y cuando nos damos cuenta que alguien nos busca por lo que le podemos dar y no por quien somos, o porque verdaderamente quiera tener una amistad o una relación con nosotros, no queremos estar cerca de esas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que le demos lo que quiere, se va a olvidar de nosotros, se va a ir, o si yo llego a necesitar un favor como él me lo pidió, sabemos que no nos lo va a dar. Entonces a nadie le gusta estar con personas interesadas, pero así muchas veces actuamos con Dios. Y el rollo es que actuamos así porque muchas veces nos lo han enseñado. Nos enseñaron que te acercas a Dios cuando tienes dificultades, cuando estás en problemas, cuando estás pasando por un momento difícil. Pero ¿qué pasa en el momento en que esos problemas se acaban, se soluciona la bronca, o ya no sientes que estás en un momento difícil? Pues te vuelves a alejar. Aunque a nosotros no nos gusta la gente interesada, nos enseñaron muchas veces a actuar con Dios interesadamente. ¿Tienes problemas? Acércate a Dios. Pero nadie te habla de estar bien con Dios incluso cuando las cosas van bien.
O sea, nos enseñan y nos inculcan a acercarnos a Dios de forma interesada, y por esa forma de enseñanza, cuando Dios no cumple aquello que nosotros queríamos que sucediera, solemos enojarnos contra Dios. Y entonces solemos decir, pues es que Dios no existe, o los milagros ya no existen, o esto fue una farsa, o es pura manipulación, porque lo que yo quería no se cumplió. Y es de nosotros que debemos de buscar y examinar nuestro corazón para saber que verdaderamente no estamos yendo tras Jesús porque creemos en los milagros. Porque los milagros todo el mundo los va a seguir. En el momento en que alguien se entera que algo bueno o mágico está pasando, que suceden cosas inexplicables, todos quieren estar ahí. Todos quieren recibir su parte o recibir parte de lo bueno. Digo, lo podemos ver cuando se abren las convocatorias para las becas y cosas así. ¿Qué filones hay, no? Pues dicen, te van a dar dinero solamente por estar en una escuela pública. Pues todos quieren recibir su parte, ¿no? O sea, van a ir y, están buscando lo que más les convenga. El rollo es que no podemos tratar a Dios así. No podemos tratar a Dios por conveniencia. No podemos creer que solo necesitamos un milagro y ya, porque caeríamos en el error que caían estos mismos hombres que solo creían en el nombre de Jesús para cumplir su milagro, pero no porque fueran a creer completamente que Jesús iba a ser o el Mesías o el Salvador. Entonces, nuestra fe debe de ser una fe que nos debe de llevar a que Cristo sea quien guarda nuestra vida y que entendamos plenamente que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, la palabra friar, bueno, recordemos, viene de pisteú, y claramente Jesús no se podía poner al cuidado del hombre, que es una forma en la que se pudiera traducir. ¿Por qué Jesús no se podía poner al cuidado de los hombres? Pues como estamos explicando, había hombres que lo seguían solamente porque querían el milagro, pero sus palabras hacían que se alejaran. Vemos después que hubo hombres que se alejaron y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y es donde dicen, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, muchos seguían a Jesús por el milagro, pero no querían seguir sus instrucciones. Ahora, Jesús nos manda, o parte de lo que nos hace sus discípulos, es seguir sus palabras, mantenernos en sus palabras, mantenernos en sus enseñanzas. Eso es lo que debemos de seguir, es lo que debemos de creer. Jesús no se podía poner bajo el cuidado o la protección de los hombres, porque había muchísimas razones por las cuales Jesús debía de cuidarse de ellos o no podía fiarse de ellos. Ahora vamos a leer Hechos 9:25 y de una vez también el 26. Por favor, ok. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, esta parte de creyendo es la misma palabra, pisteú, de que nos está hablando en Juan. Los discípulos, cuando Pablo se convierte o Saulo se convierte, no confiaban en que Pablo fuera verdaderamente salvo. Pensaban que se estaba haciendo pasar de incógnito, quería ganarse su confianza para después matarlos a todos. Incluso estaban pensando, los mismos discípulos estaban pensando en matarlo, así de miedo le tenían. Cuando vemos en el versículo 25 que lo bajan por una canasta, fue aquellos que le creyeron que si era cristiano de a Davis, le salvaron la vida. Entonces él huye a Jerusalén y no creían que verdaderamente fuese discípulo, ¿no? Es la misma palabra, no creían, no se confiaban, no se fiaban.
no podían confiar en Pablo. Entonces, la razón por la que Jesús no se fiaba de ellos o confiaba de ellos era porque no eran seguidores que entendían lo que Cristo vino a hacer. Queremos que Jesús pueda confiar en nosotros, debemos de confiar en que Él es nuestro Salvador y que sus planes son perfectos. Aquellos cristianos o aquellos que se dicen cristianos y solamente siguen a Jesús por las obras que Él puede hacer, no van a ser gente con la cual Dios pueda fiarse. Dios va a usar a aquellos que estén dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Así fue con los discípulos. Todos murieron, menos Juan, fueron martirizados. El único que se relata o se cree que sobrevivió fue el apóstol Juan, pero aún así sufrió bastante. Entonces, a pesar de que Dios los usó a los discípulos para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios, a pesar de que Dios les había dado y habían sido entrenados por el mismo Mesías, a pesar de todo eso, Dios no los libró de las martirizadas que tuvieron que sufrir. Dios no los libró de las angustias, Dios no los libró de las pruebas. Dios permitió que pasaran por ahí. Pero a través de pasar por ahí, mostraron que ellos eran verdaderamente discípulos de Jesús. Sabían lo que Jesús les había enseñado y como sabían lo que Jesús les había enseñado, lo apreciaron de tal forma, se entregaron a la verdad de tal forma que estaban dispuestos y en la mayoría de casos dieron su vida por defender esa verdad. Parte de los que critican el cristianismo, suena muy ilógico de que no, es que los mismos discípulos de Jesús eran tan fanáticos que ellos lo deidarizaron por el amor que le tenían al hombre. Si ellos lo hubieran hecho verdaderamente por fanatismo, en el momento en que su vida es puesta en riesgo, cualquiera lo niega. O sea, si yo me invento algo y lo que me invento me está llevando a morir, digo, ya fue una mentira, no tenemos que llegar a tanto, no trataríamos de huir. Los discípulos enfrentaron muerte por lo que decían de quién era Jesús. Por predicar que Jesús es Dios, los mataron. Ahora, si ellos se los hubieran inventado, ¿por qué defender una mentira hasta la muerte? Entonces, a los que llegan a decir eso del cristianismo, pues francamente o claramente no conocen lo que tuvieron que padecer los primeros cristianos. Todos se escudan diciendo que no, es que el catolicismo floreció porque Roma adoptó el cristianismo, pero antes de que fuera adoptado como religión oficial, fueron perseguidos y masacrados, y hay bastante evidencia histórica de eso. Entonces, simplemente decir, es que les convino a todos crear la religión católica, no es cierto. Se ignora todo el sufrimiento que hubo detrás de los primeros cristianos. Entonces, no fue sencillo, y no es sencillo tampoco hoy en día seguir a Jesús. El cristianismo va a ir en contra de muchos de los deseos carnales que tenemos nosotros. El cristianismo va a ir en contra de mucho de lo que nos nace hacer o de lo que nos gustaría hacer. El cristianismo va a ir en contra de todos nuestros impulsos naturales. Cada vez que leemos la Biblia y sabemos que nos dejamos llevar por impulsos carnales, nos damos de topes. La Biblia nos va a redarguir, la Biblia nos va a mostrar lo que es correcto, y por lo mismo que muestra lo que es correcto, es un libro incómodo de leer. Porque a pocos les gusta que les digan sus errores. Todos quieren que le digan, tú estás muy bien, tú estás muy bien. Por eso eran perseguidos y por eso vamos a seguir siendo perseguidos. La Biblia nos tiene que incomodar. El mensaje de Cristo nos debe de incomodar. Cuando abramos la Biblia debemos de ver en qué áreas necesitamos mejorar. Cuando queremos estar siguiendo a Jesús, debemos de notar
qué está fallando en nosotros y qué debo de dejar o cómo debo de morir a mi yo. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero para estar dispuesto a hacer eso, primero tengo que entender o estar dispuesto a aceptar a Jesús como mi Salvador. Creer que Jesús es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, pero creerlo con convicción. No una convicción que se vaya a derrumbar a las primeras amenazas que pueda haber, ¿no? Ahorita está habiendo, todo este año ha habido una matanza sistemática de cristianos en África. Entonces, un verdadero creyente debe de estar dispuesto a enfrentar esas situaciones. No les vamos a caer bien a la gente, la Biblia no le cae bien a la gente, el hecho de que te digan cómo debes de cambiar o el hecho de que te digan por qué la forma en la que estás viviendo te va a llevar a infelicidad porque te aleja de Dios, no le gusta a la gente. Y eso también va a provocar persecuciones, y a lo largo de la historia hemos tenido demasiada persecución hacia los cristianos. Pero aquellos que verdaderamente creen en Jesús son los que van a venir en esas situaciones y no van a huir o no van a negar la fe. Cuando estaba meditando en el tema, recordé mucho el periodo pre y pospandemia. ¿Cuántos podían creer o decir, no, yo verdaderamente creo en Cristo? Pero ni siquiera fue una persecución tal cual. El hecho de que se restringieran las reuniones públicas hizo tambalear la fe de muchos. De los pastores con los que hablábamos, concordábamos que entre el 40 y el 60% de las congregaciones se perdió en números. Entre el 40 y 60%. Y no fue persecución, no fue un odio desmedido, no fue que nos amenazaran de muerte. Fue una pandemia que ni siquiera restringieron la Biblia, ni las transmisiones, ni nada. Simplemente fue el dejarse de congregarse. ¿Y cuántos su fe era tan débil o su creencia era tan débil que se alejaron? Entonces, ese tipo de fe no es una fe en la cual Dios se pueda fiar. No es una fe en la cual Jesús se pueda fiar. Entonces, notamos decaimiento en asistencias, en números a lo largo de todas las iglesias, por algo fue un momento difícil, pero no significó que nuestra fe fuera atacada frontalmente, y aún así, de 40 al 60% de los números de asistentes bajó. Entonces, ¿qué tan frágil ha de estar nuestra fe? Imagínense, si fue el 40 o el 60% así, si llegáramos, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero si llegara el momento donde nos estuvieran amenazando de muerte a nosotros por congregarnos o por seguir a Jesús, ¿cuántos no negarían la fe o cuántos no abandonarían la fe? Entonces necesitamos tener una fe en la cual pueda ser una fe firme, que Jesús se pueda fiar de nosotros. Entonces, la razón por como les había comentado, a estos hombres que habla Juan 2:24, se les podría comparar que son los creyentes que menciona la parábola del sembrador, que se emocionan muy pronto, pero no echan raíces. Nuestra fe debe de ser una fe que eche raíces. Una fe que eche raíces no se va a ir o no se va a frustrar cuando no se cumplan las exigencias que nosotros tenemos para Dios. Escuchaba hace poco a un pastor ya de años, que él decía, es que muchas de las dificultades que pasamos, Dios no nos las quita porque Él quiera castigarnos, sino por lo que nos va a enseñar a través de la dificultad que estamos pasando. No nos la quita porque depende de nuestra reacción en la dificultad lo que va a mostrar lo que hay en nuestro corazón.
Entonces, aquellos, suponiendo la parábola del sembrador, aquellos que se emocionan muy rápido, empiezan a medio dar fruto, pero no echan raíces, se van a perder su fe muy rápido. Y parte de las pruebas o cuando pasamos por momentos difíciles, nos van a mostrar si verdaderamente tenemos raíces o no. Algo interesante de las raíces es que tú puedes ver la raíz muy delgadita. Tú puedes ver, bueno, si desentierras una planta se ven luego pelitos, dependiendo de qué sea. Pero incluso raíces, aunque estén así de endebles, se arraigan tanto a la tierra que cuesta trabajo sacarlo con la mano. Para removerla, tienes que empezar a cavar y moverla, tratar de separar la tierra de la raíz para poder levantar la flor con todo y raíz. Y cuando una planta tiene poca raíz, llegas, la arrancas y hasta con todo y raíz sale. Entonces, una buena raíz cuesta trabajo removerla. No lo puedes hacer fácilmente, vas a necesitar herramienta. Entonces, si el diablo atacara tu fe, si el diablo atacara tu creencia, ¿qué va a necesitar? ¿Te puede quitar solo con las manos? ¿O va a necesitar traer pala, taladro, sierra? ¿Va a ser una fe firme o no? Necesitamos tener una fe que verdaderamente echa raíces. Entonces, como les vamos a leer ahora Juan 6:66. Dice así, ya me lo quitaron. Ok. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Siguiente versículo, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Siguiente. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La razón por la cual estos discípulos o aquellos que abandonaron a Jesús en el versículo 66 fue porque Jesús estaba hablando de que tenían que beber su cuerpo, comer su cuerpo y beber su sangre. Y le dijeron, palabra dura es esta. ¿Por qué? Como les comentaba, solamente el Cordero de Dios podía quitar el pecado. Los judíos entendían a través de la Pascua que había un cordero que se sacrificaba y que se tenía que comer ese cordero era parte del ritual de la Pascua. O sea, Jesús no les estaba presentando nada nuevo, estaba diciendo, yo soy el Cordero de Dios. Así como en la Pascua y el celebrar la Pascua recuerdan cómo Dios los libró del ángel de la muerte en Egipto, ahora van a tener que comer mi cuerpo, beber mi sangre, para ser libres de la muerte eterna. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Pero a la hora de entender de lo que dice Jesús, pues la gente se saca de onda y prefiere irse. No se queda con Jesús. Porque, volvemos, Jesús lo que enseñaba llevaba a los judíos a decir, o es el Mesías o es otra religión completamente. Entonces, el hecho de que Jesús dijera, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, se estaba él declarando el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el judío entendía que solamente el derramar la sangre del Cordero de expiación era quien limpiaba pecados. Para el judío era normal, lo vivían, era parte de su vida cotidiana estas acciones. Pero que Jesús dijera que lo tienen que hacer conmigo, pues lo sacaba de onda. ¿Por qué? Porque Jesús a través de este tipo de predicaciones les estaba haciendo ver que Él era el Mesías. No lo decía frontalmente, pero cuando lo analizas a la luz del Antiguo Testamento, era el cumplimiento de lo que el Mesías venía a hacer. Y al ser tan fuerte, pues preferían irse. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús por los milagros, no porque entendían la obra que Jesús había venido a hacer, que es el del salvar al mundo.
Entonces, quienes se emocionan normalmente, o aquellos que son demasiado emocionalistas, suelen ser cobardes o cambiar de emoción muy rápido. Si me siento feliz, sí, vamos, vamos. Pasa algo, ay no, ya no me gustó, ya. Aquellos que toman decisiones emocionalmente, en el momento en que cambien sus emociones, van a cambiar de decisión. Entonces, justamente nuestra fe no debe de ser una fe emocional, ¿no? Hay muchos que se emocionan al principio por cómo Dios les habló o por cómo empezaron a notar que Dios los estaba llamando, ¿no? Es que tú me hablas de Dios y estaba en tal lugar y también me hablaron de Dios y yo siento que Dios me está llamando, y eso es cierto. Y se sienten emocionados en ese momento porque saben que Dios hizo cosas que no tienen, saben que no tienen uno que ver, que no se pudieron poner de acuerdo el vecino con la abuelita y el sobrino lejano para hablarles de Dios en la misma semana. Sabe que eso hubiera sido imposible que se pusieran de acuerdo. Sabe que no se conoce. Entonces, ¿a qué lo atribuyó? Tuvo que ser Dios quien lo manejara. Y se emocionan, pero si esa emoción no pasa a tener raíces o creencias arraigadas, va a ser una creencia que se va a desarraigar rápidamente. Entonces, bueno, volviendo a Juan 2:24, igual si lo pueden poner, por favor. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ahora, nos lleva igual a plantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? Y la respuesta es lo que viene, ¿no? Porque los conocía a todos. Jesús conoce la maldad de algunos y las debilidades de otros. Jesús conoce nuestro corazón también. Algo de lo más difícil que podemos nosotros actuar, bueno, más bien, una de las preguntas más difíciles que te pueden hacer es: ¿y por qué haces lo que haces? Muchas veces actuamos por impulso. La mayoría de las veces, si tú le preguntas a un niño, cuando hace alguna travesura o algo por el estilo, ¿por qué lo hiciste? Hasta se les abren los ojos y dicen, no sé, se me hizo divertido, se me hizo aquello. O sea, muestra que son decisiones que tomaron por emocionalismo, por carnalidad, y descubrir eso en nosotros, o sea, preguntarnos, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué reacciono de tal manera? ¿Por qué me enojo por estas cosas? ¿Por qué me molestan ciertas cosas? Igual es algo difícil, porque engañoso es el corazón incluso para nosotros. Hay veces que, bueno, a mí me ha pasado que estás muy molesto por algo en específico, y cuando te detienes a pensar si verdaderamente tienes razón en molestarte tanto, pues dices, no, o sea, ya hoy me doy cuenta que fue una tontería, pero en ese momento estaba tan enojado, estaba tan frustrado, estaba tan molesto, y eso nos habla de algo en nuestro corazón. Pero entender por qué eso nos molesta tanto o por qué es una dificultad en nuestro corazón es difícil, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Por eso también esto que me comentaba el pastor me hacía tanto clic. Las dificultades que Dios nos permite pasar es para ver cómo vas a reaccionar tú ante las dificultades, porque eso también va a mostrar cómo está tu corazón, cómo actúa tu corazón, cómo vas a reaccionar en momentos difíciles. Cuando estamos en momentos complicados, nuestras convicciones más arraigadas salen a flote. Entonces, en momentos difíciles es donde verdaderamente vas a mostrar si sigues a Dios o no. Por eso un claro ejemplo de si tu fe es fe de a de veras o no es cuando empiezas a ser perseguido,
Cuando creer en Jesús te empieza a doler, cuando creer en Jesús te empieza a molestar, te empieza a provocar incomodidad. Esa es una de las mejores pruebas para saber si tu fe es de a Devis o de a mentis. ¿Qué pasa cuando cómo actúas cuando estás en dificultades? Jesús conocía a los hombres, por eso no se fiaba de ellos. Con este pasaje también Juan nos está demostrando la omnisciencia de Cristo. Como les comentaba, a pesar de que es difícil para nosotros conocer nuestro corazón, para Dios no lo es. Dios lo conoce. Dios conoce la naturaleza, nuestra naturaleza, las disposiciones, aficiones, intereses y propósitos de cada uno de nosotros. Vamos ahora a Juan 2:25, por favor. Y dice así: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús sabe lo que hay en nosotros. A pesar de que a veces nosotros no sepamos o no entendamos bien lo que hay en nosotros. Otros pasajes que nos muestran este aspecto vamos a leer primera de Crónicas 28:9 y después el 29. Que dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Antes de que lo cambien, notemos esto: Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Pídele a Dios que te lo revele. Dios conoce lo que hay en tu corazón, aunque para ti pueda estar revuelto, medio escondido o con un velo. Dios puede mostrar lo que hay en tu corazón. Ahora sí vamos al versículo 29, por favor. Capítulo 29, versículo 17, gracias. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Este pasaje pues son de cuando se va a construir el templo, pero noten cómo ellos estaban conscientes de que Dios escudriña los corazones. Ahora vamos a Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, ¿no? Como muchas veces no conocemos lo que hay en nuestro corazón, cuando actuamos por impulsos, pues creemos que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Más hoy en día, que mucho de la filosofía del mundo es, pues tú haz lo que te haga feliz. El rollo es que muchas veces lo que nos hace feliz en el momento nos hace infeliz en el futuro. Cuando seguimos nuestros impulsos en el momento, enfrentamos consecuencias desastrosas en el futuro. La mayoría de decisiones tomadas a la ligera y por emocionalismo nos lleva a arrepentimiento y a darnos de topes después. No precisamente lo que nos hace feliz ahorita nos va a hacer feliz en un futuro. Por eso, comparar lo que vamos a decidir con lo que está en la palabra de Dios nos puede dar tanta sabiduría, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, Proverbios 24:12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nuevamente está hablando de Dios y cómo Dios conoce nuestros corazones. Ahora Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como les comentaba, hay veces que actuamos y no sabemos que estamos actuando por alguna herida en nuestro corazón o porque nuestro corazón se hizo a la idea de algo. Nuestro corazón puede ser engañoso a nosotros mismos, pero para Dios no lo es. Hay veces que hay gente que hace algo con maldad y a lo mejor nosotros no lo notamos, pero Dios lo nota. Hay veces que hay gente que hace algo malo y su corazón no estaba precisamente buscando maldad, y también Dios lo nota. Por eso Dios nos guarda o nos instruye a no juzgar a las personas, porque rara vez podemos saber las intenciones, pero sí nos manda a juzgar las obras o los frutos. Entonces también con esto de no juzgar, hay mucha gente que ha caído en el error de creer que no se puede decir nada. No, sí podemos juzgar los frutos, las acciones, pero la acción en concreta, lo que nunca podemos hacer es creer que conocemos la intención por el cual alguien hizo algo o qué es lo que había en su corazón a la hora de hacerlo. Porque la verdad es que a lo mejor ni ellos mismos saben. Si nosotros mismos nos cuesta trabajo distinguir lo que hay en nuestro corazón, pero sí podemos ser asertivos en las acciones. Sí podemos concluir: esta acción que se realizó fue mala. Eso sí lo podemos hacer. No hay que caer tampoco en el engaño de que no podemos decir nada. Al contrario, el significado de la palabra reprender es sacar a la luz o traer a claridad. Entonces, para traer claridad hay que poder decir qué está bien y qué está mal. Entonces, bueno, también para eso nos ayuda la Biblia. Entonces, la razón por la cual no se fiaba de ellos, Jesús, o no podía confiar en ellos, es porque no entendían el propósito por el cual Cristo había venido. Los que estaban ahí, que habían creído en su nombre, nos dice que era por las señales. El creer en Jesús por las señales era ignorar el verdadero propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Entonces, por eso sus palabras eran los que lo alejaban, aunque sus acciones eran lo que lo atraían. Pero que era más importante que entendieran lo que Jesús decía, que era el motivo por el cual había venido a la tierra. Eso era lo importante. No era lo importante que cada quien recibiera su milagro. Lo importante era que creyeran que Jesús era el Mesías y había venido a salvarlos. No comprendían que Él era el Salvador del mundo. Lo veían como el rey que había venido a librarnos de la opresión romana. Vamos a leer Juan 6, 15, 60 y luego el 66. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces aquí notamos cómo llegó un momento en que todos se emocionaron, dijeron: mira las cosas que puede hacer este hombre. No, si él pelea contra los romanos por lo que puede hacer, él sí nos va a librar. No entendían la obra que Jesús había venido a hacer. Entonces Jesús prefiere retirarse. Ahora sí, versículo 60. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahora sí, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces se decepcionaron porque Jesús no cumplió las expectativas o lo que ellos querían que Dios hiciera en ese momento. Entonces sigue siendo un gran error del ser humano buscar a Dios
para que se cumpla lo que yo quiero que se cumpla. Ahora, lo que ellos deseaban no era malo. El desear ser libres de la opresión romana no era malo, pero no era el propósito por el cual Dios había venido. Así tú y yo vamos a tener deseos que, si los analizamos, no van a ser malos, pero tienen que alinearse al plan y al propósito de Dios. Y si no estamos dispuestos a esperar a que los planes y propósitos de Dios se cumplan primero antes que nuestros caprichos, siempre vamos a salir decepcionados. Y aquí es donde el diablo gana, porque nos terminamos enojando con Dios, nos terminamos alejando de Dios y nuestro problema no se resuelve, y lejos de que nuestra vida mejore, nos alejamos de Dios, caemos en sus garras y nuestra vida termina peor de lo que había empezado. Y todo porque no se nos cumplió el capricho que queríamos en ese momento. Ahora, no significa que Dios nos quiera sufriendo toda la vida. La Biblia dice: mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que Dios quiere para tu vida no es malo, pero así como tú no conoces tu corazón, tampoco sabes el resultado de obtener lo que quieres en el momento en que quieres. Es muy fácil notar esto de los padres hacia los niños. Si un niño quiere un dulce y dormirse con el dulce en la boca, ¿qué le va a pasar? Se puede ahogar, de lo menos se le van a picar los dientes. Pero que se le piquen los dientes, ¿va a ser un dolor para él? Sí. Ahora, los dientes los tienes que cuidar pues casi toda la vida, ¿no? Entonces, ¿el dulce no es malo? Pues no. En exceso sí, ¿no? Pero a lo mejor no. Pero en ese momento, dormirse con un dulce en la boca no va a ser bueno para él. Entonces, tú como papá, se te hace muy fácil poderle decir: no, hijo, a la hora de dormir no son los dulces. Y puede llorar, puede hacer berrinche, pero tú sabes que es por su bien. Bueno, de la misma forma, Dios se presenta como Padre porque Él sabe el momento exacto en que algo nos va a ser benéfico o algo que nos puede hacer daño. Entonces, un dulce después de la hora de la comida, bueno, está bien que no sea muy tarde para que no ande con mucha energía, que no sea en exceso para también no crearle algún problema ahí del azúcar, con problemas de diabetes. Entonces, se puede, no precisamente es malo, pero es en el momento correcto. Bueno, así como ese ejemplo tan burdo, así Dios sabe el momento correcto en el cual nosotros podemos recibir sus bendiciones. El rollo es que actuamos con berrinche y nos ponemos: sí, pues hasta que no me cumplas, no te voy a hablar. Y aunque eso puede sonar muy extremo, así solemos actuar con Dios. Es que yo le pedí esto a Dios, no se cumplió, entonces ya no creo en eso. Suena igualito a: como no hiciste lo que yo quería, ya no te voy a hablar. Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo pedimos a Dios, pero también en cómo esperamos que se cumplan sus bendiciones en nuestras vidas. ¿Qué nos lleva a aguantar en los momentos que estamos pasando por dificultades y Dios no nos responde? Lo que debe de llevarnos a soportar es entender que como la voluntad de Dios es buena para nosotros, si yo confío y permanezco en sus caminos, eventualmente veré sus planes buenos cumplirse en mi vida. Él se presenta como el buen pastor, entonces Él me va a llevar a los pastos verdes para comer, a los lugares delicados. Él me va a llevar ahí. Entonces yo tengo que creer que Él me va a llevar a esos lugares. Pero el rollo es que queremos que a fuerza sea ese lugar que yo quiero y no el que Dios espera al que quiere llevarme. Entonces, cuando las cosas no salgan bien, cuando las cosas estén en dificultad, cuando las cosas no estén funcionando como a mí me gustaría que funcionara, yo debo de descansar en las promesas que Jehová es mi buen pastor. A eso me debo de anclar. Ahí es donde debe de estar mi raíz. No en creer que Dios me va a solucionar, porque en el momento en que no me soluciona, pues me voy a ir.
Jesús lo dejó muy claro, lo que espera de los que creen en Él. Vamos a leer Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículos 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: hey, no se dejen llevar por los milagros. No les dijo: si permanecieres en mis milagros, si permanecieres en mis maravillas, si permanecieres en mis palabras. No se dejen de llevar por lo espectacular, ánclense en mis palabras. Su palabra es lo que debe de echar raíz en nosotros. No las cosas que vemos, no las situaciones que vemos, porque en el momento que vemos algo que no nos va a gustar, que no nos gusta, si nuestra fe está basada en lo que vemos, en el momento en que veamos algo que no nos gusta, nos vamos a decepcionar de Dios. Pero por eso Dios nos dice: ánclense en mi palabra. Jesús buscaba la conversión genuina en vez de un entusiasmo por los milagros. Creer implica mucho más que una aceptación intelectual. Implica que se arraigue en nuestro corazón y que se haga una convicción que resista incluso los momentos más difíciles de creer en Jesús. Vamos a leer Mateo 10, 37. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, por favor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces Jesús está pidiendo que quien quiera seguirlo requiere un compromiso sincero que compromete la vida. Creer en Jesús requiere un compromiso sincero en el cual mi vida está comprometida a ello. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, nuevamente, Jesús les pone a los discípulos esta exigencia que suena demasiado extrema. Quien quiera seguirme tiene que dejar su vida. Pero les recuerda también que el no seguirlo significa también que nuestra vida va a ser pérdida. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya estaba vendida, estaba entregada al pecado, a consecuencias pecaminosas, a consecuencias malas. Entonces, por eso Jesús les termina preguntando: ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? ¿Qué es lo mejor? Ganar el alma. ¿Cómo podemos ganar nuestra alma? ¿Cómo podemos ganar la vida eterna? Siguiendo a Jesús. Entonces Jesús les estaba diciendo: aunque estoy pidiendo que se sacrifiquen, que se comprometan enteramente hacia mí, recuerden en qué situación están. El mundo no está en la mejor situación y no ha estado ni va a estar hasta que Dios reine nuevamente sobre el mundo. Entonces el mundo va a estar alejado, y como está alejado de Dios, suceden cosas que nos alejan cada vez más de Dios, suceden cosas que nos dañan, suceden cosas que nos duelen. Por eso, cuando se nos habla de Apocalipsis, el cielo nos dice que es donde no habrá más llanto ni dolor. Pero el alcanzar eso requiere que aprendamos a entregar nuestra vida desde ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones que tomamos nos alejan de Dios
y nos llevan a las situaciones por las cuales necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, negarnos a nosotros mismos, aunque es un compromiso que suena muy extremo, a medida que vamos conociendo más y más del Señor, sabemos que nosotros mismos luego somos el problema. Sabemos que nuestras mismas malas decisiones son el problema por el cual sufrimos tanto. Entendemos que es por nuestra misma naturaleza pecaminosa la cual nos lleva a sufrir y a dolernos tanto. Entonces, negarnos a nosotros mismos, aunque suena algo extremo, termina convirtiéndose en aquello que nos lleva a vivir en los caminos y en los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles fueron los resultados de que Jesús no se fiara de estos hombres en Juan 2:24? El primer resultado era el establecimiento del reino de Dios. El Señor buscó gente confiable, como aquellos 12 discípulos que había escogido para establecer su reino. Aunque hubo mucha gente que siguió a Jesús por los milagros, aquellos que resultaron confiables, que fueron los 12, fueron los instrumentos que Dios implementó para establecer el reino de Dios o empezar a avanzar el reino de Dios en esta tierra. Este concepto Pablo lo entiende muy bien y lo aplica para dejar líderes que pueda llevar a cabo el ministerio. Segunda de Timoteo 2:2. Vean el requisito que pone. Segunda de Timoteo 2:2. Ese es 22. Gracias. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba encargando? Que lo replicara en hombres fieles. Hombres fieles fueron los que ayudaron a establecer el reino de Dios y son los mismos que están Jesús buscando. Gente que tenga una fe, la cual Jesús pueda fiarse de esa fe. Gente que tenga una fe con raíz. Así como el segundo resultado de que no se haya fiado Jesús en ellos es que podamos entender la seriedad que el Señor demanda de nosotros. Dios demanda una fe que no se deje llevar solamente por los milagros, sino que sea una fe arraigada. Es decir, tenemos que entender que Él espera que seamos verdaderos seguidores que entiendan la importancia de establecer su reino, no irnos tras los milagros que nosotros esperamos. Así como vemos en la parábola del sembrador, los diferentes corazones donde su palabra puede caer, debemos pedirle al Señor que nuestro corazón sea un corazón correcto. Y el tercer resultado es que podemos confiar que si somos discípulos verdaderos, Él nos va a conocer bien. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a ir terminando. Y quiero que meditemos en nuestra convicción, en nuestra fe, si verdaderamente creemos que Jesús es nuestro Salvador, o por ignorancia, porque así me enseñaron, estoy buscando a Dios para que realice algo en mi vida.
simplemente lo estoy buscando para algún milagro, pero mi fe verdaderamente no está anclada. Como vimos a lo largo de varios pasajes, Dios es el que conoce los corazones. Y yo te invito hoy a que tú le digas a Dios: Dios, ayúdame a conocer mi corazón. Ayúdame a descubrir si hay algo en mi corazón que necesita cambiar. Ayúdame a descubrir si en mi corazón hay algo que necesito trabajar. No sé si hay heridas en tu corazón que necesitan ser sanas. No sé si a lo mejor el diablo aprovechó alguna petición que tú tenías y no se cumplió como tú querías. Y el diablo aprovechó de eso para sembrar incredulidad en tu corazón. Si ese es tu caso, si en algún momento fue tu caso, quiero que repitas conmigo: Señor, hoy entiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y tus tiempos son los correctos. Tus caminos y tus pensamientos son más altos que mis caminos y mis pensamientos. Perdóname por dejarme llevar por mis emociones, por lo que yo anhelaba, por lo que yo quería, y permitir que esos deseos se convirtieran en amargura y en rechazo hacia ti. Hoy me arrepiento por haber hecho ese berrinche. Lo reconozco como tal. Te pido perdón y te pido que sanes mi corazón por la herida que pudo provocar la situación que yo te pedía. Te pido que tú sanes y me ayudes a aceptar tu voluntad y cómo sucedieron las cosas. Sé que no puedo cambiarlo. Sé que quedó en el pasado. Hoy quiero hacer paz con esa situación y encaminarme a tus planes y propósitos. No quiero arrastrar este dolor a lo largo de mi vida. No quiero que esta situación se convierta en un impedimento para creer en ti plenamente. Acepto tu voluntad. Guíame a tus planes. Llévame a tus propósitos. Ponme en el lugar que has diseñado para mí. Te lo pido, Señor Jesús. Amén. Me voy a orar por ustedes. Señor Jesús, tú sabes quién tiene algún dolor en su corazón. Puede ser de la infancia, puede ser de su niñez, de la adolescencia, cuando estaba empezando a caminar contigo. Señor, tú sabes en qué momento pudieron pasar estas situaciones que el diablo aprovechó para sembrar la mentira de que no te importamos, de que no escuchas nuestras oraciones, de que no escuchas lo que te pedimos. La semilla de incredulidad que el diablo ha levantado para hacernos sentir que no tenía caso orar, que no tenía caso leer la Biblia, que no tenía caso acercarnos a ti. Perdónanos, Señor Jesús, por permitir esto, pero
pido que tú traigas sanidad completa a ese corazón herido, a ese niño que se sintió no escuchado, que se sintió abandonado. Señor Jesús, no sabemos por qué permitiste que sucediera lo que sucedió, pero sí sabemos que en ti todas las cosas pueden ser hechas nuevas, Señor. Y te pedimos que tú sanes aquel corazón herido, que tú traigas una sanidad y una restauración a aquel corazón que se siente traicionado. Y ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a mantenernos confiados en que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Y que si confiamos en ti, que si nos negamos a nosotros, tu voluntad se va a manifestar y va a ser buena para nosotros. Señor, cualquier mentira que el diablo haya estado susurrando, o el reino de las tinieblas haya estado susurrando sobre que no te importamos, sobre que no escuchas nuestras oraciones, sobre que no estás al tanto de nosotros, que no respondes a lo que pedimos. Señor, en esta hora yo pido que reprendas ese pensamiento, esas mentiras. Si han echado raíz, que caigan, seca esas raíces, Señor, y que podamos crecer y tener una fe que tenga raíces profundas y bien cimentadas, que den mucho fruto, Señor. Trae sanidad a aquel corazón quebrantado. Trae sanidad a aquel corazón herido por las situaciones que no pudo controlar. Trae una sanidad completa, Señor. Trae una sanidad completa. Y Padre, también pedimos que tú escudriñes nuestra fe, Señor. Tú escudriñes nuestra fe. Y que podamos tener una fe completa en que tú eres nuestro Salvador. Que podamos tener una fe firme en que tú eres quien vino a la tierra a morir por nuestros pecados, y que en ti tenemos redención y vida eterna. Señor, si alguno de nosotros ha tenido una fe que va empezando, ayúdanos a desarrollar buenas raíces. Ayúdanos a desarrollar una raíz completa, una raíz firme. Ayúdanos a tener una fe bien arraigada en ti, en quien tú eres, en que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Oh Padre, ponemos delante de ti cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos que si hay algo en nuestro corazón que deba ser cambiado, nos muestres y nos reveles qué es aquello que tenemos que cambiar. Señor, que la fe que tengamos en ti pueda ser una fe en la cual tú te puedas fiar de nuestra fe. Y que verdaderamente nuestra convicción es que si te rendimos a ti todo lo que somos, tú nos guardarás, nos cubrirás y nos limpiarás.